de ese país en el aeropuerto de Moscú lo recibió el propio presidente Putin, quien dijo que quería agradecerle su lealtad al juramento, al deber, a la patria. Les anunció que iban a ser nominados para unos premios estatales y que hablaría con ellos en el futuro. Todo eso se lo dijo en el propio aeropuerto donde los recibió. Allí se pudo ver no solo a Vadim Krasikov, ese agente del Servicio Federal de Seguridad, sino también, por ejemplo, a Ana Valereva Dulceva, quien se fundió llorando en un abrazo con el jefe del Kremlin, que le regaló un ramo de flores. Le acompañaba su marido, quien junto a su esposa se declaró culpable de los cargos de espionaje y falsificación de documentos ante la justicia de Eslovenia. Es decir, en la práctica formaban parte también de los servicios secretos rusos como agentes durmientes en territorio de Eslovenia. En cualquier caso, no es el único de esos agentes, y el más comentado, al menos aquí en España, es el de Pablo González, el periodista, o que se hacía pasar por periodista y que se ha confirmado en las últimas horas que formaba parte también de esos servicios secretos, aunque el Kremlin ha declinado esta mañana explicar el motivo de la inclusión en la lista de canjeados de ese presunto periodista de origen ruso y español, Pablo González, que también se encuentra desde anoche en Moscú y que forma parte de esos liberados. En cualquier caso, para Rusia esto ha sido una enorme victoria propagandística, puesto que ha conseguido sacar de prisión a algunos reconocidos criminales y espías, algo que para el gobierno ruso, como digo, va a ser presentado y está siendo presentado ya como una enorme victoria, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Las 7:02 en instantes con Noticias Caracol, detalles de la encuesta de Inbamer sobre el comportamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! en pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Esta es Blue, más que radio. Siete de la mañana, 3 minutos. A medio camino de su periodo, el presidente Gustavo Petro se raja en la encuesta hecha por Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Nuestro director Juan Roberto Vargas y el jefe informativo de Blue Radio, Ricardo Espina, nos comparten a esta hora los resultados y el análisis. Señores, muy buenos días. Hola Alejandra, Andrés, buenos días. Saludo a todos en Noticias Caracol. Gracias por este enlace. Vamos a compartir detalles de la encuesta, efectivamente a 5 días de cumplirse 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro. Encuesta que determina el estado del gobierno del presidente, cómo lo ven los colombianos. Saludo, por supuesto, me acompaña el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Hola Juan Roberto, buenos días. Don Ricardo, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Mañana Blue, así como a los televidentes de la primera edición de Noticias Caracol. Martín Orozco, director de Inbamer, también para explicarnos detalles de lo que significa esta encuesta. Martín, bienvenido. ¿Cuándo se corrió esta encuesta? ¿Cuándo se hizo? ¿Y cuántas muestras hay? Ricardo, buenos días. Hicimos 1.200 encuestas a nivel nacional. Encuestas personales entre el 26 y el 29 de julio, eso nos da un margen de error del 2.8%, y esta muestra en particular tiene algo importante, y es que es total nacional, es decir, tiene área urbana, área rural, todas las edades, hombres y mujeres obviamente, mejor dicho, representa muy bien lo que es el país en su totalidad. Es la tercera encuesta que se hace de este tipo, ¿verdad? De este tipo de muestra. Sí. Es la tercera desde el gobierno... Desde el 7 de agosto del 2022. Pero la primera la hicimos en el 2018. Claro, esta es la tercera, la segunda fue en mayo del 23. Por Así eso hay es. que mirar mucho esa diferencia, Juan Roberto. Comencemos, si le parece, por supuesto, con los datos. Sí, señor, vamos a arrancar. Martín nos va a ayudar y el equipo de producción de Noticias Caracol para que los vean ustedes los gráficos. El primero, y es la calificación inicial, Martín, sí, de la aprobación a la gestión
del presidente Gustavo Petro. Recordemos, como lo decía Martín, Ricardo y oyentes y televidentes, que es la tercera que se hace para Colombia Opina. Esta es distinta del poll que hace Invamer. Esta es la encuesta que contrata Noticias Caracol y Blue Radio. Y ahí están los resultados, Martín. Sí, Gustavo Petro hoy tiene 34,6% de aprobación, 58,3% lo desaprueba. En mayo del 2023 estaba en 34% de aprobación, 59% de desaprobación, es decir, que prácticamente se mantiene igual después de un poco más de un año. Sí. Y en noviembre, es decir, a los 100 días de haber comenzado el gobierno, él tenía una aprobación de 50% y una desaprobación de 43%. Ricardo, aquí vale la pena decir lo siguiente viendo el gráfico. Viendo este último de julio versus el anterior de mayo, se mantiene. Tanto la aprobación como la desaprobación. Pero si usted mira la primera medición que fue a los 100 días, la aprobación en ese momento era del 50, hoy es del 34. Así es. Y la desaprobación, que era del 43, hoy es del 58,3. Un punto importante de lo que tiene que ver con el desgaste de gobierno, lo que significa el desgaste por el ejercicio de lo que significa el Ejecutivo. Si les parece, Juan Roberto, vamos con la siguiente gráfica, ¿le parece? Sí, señor, y esa tiene que ver con el optimismo y el pesimismo, la que se mide, si se puede llamar así, Martín nos corregirá, porque es la que pregunta a los consultados si el país va por buen camino o por mal camino. Así es, buen camino lo respondió el 29,4% de los encuestados, mal camino el 65,2%, y aquí una mejora frente a mayo del 2023 porque el buen camino estaba en 23% y el mal camino en 70%. Sí, ¿Qué pudo haber pasado en ese lapso? ¿Qué pudo haber pasado en ese tiempo? Ricardo, y ya Martín nos explicará, ayer cuando desglosábamos la encuesta, y ya lo vamos a ver ahora desagregado con problemas, con dificultades, pero en buena medida, y Martín me corregirá, aquí también se habla del tema de la gestión de los alcaldes de manera indirecta. Sí, cuando uno mira el informe completo que está en las páginas de Blue Radio y Noticias Caracol, puede en una de las gráficas ver que la percepción de seguridad ha mejorado un poco, y eso tiene que ver en parte por la gestión de los alcaldes en las ciudades, sobre todo capitales. Es cierto, sorpresivamente mirando en detalle la encuesta, se observa que ya la inseguridad, que había sido uno de los grandes líos para la gente, empieza a disminuir como el principal problema, empieza a mejorar la percepción de seguridad de los habitantes por ciudades, quiero decir. Empieza a mejorar, aunque no es uno de los principales problemas. Cuando uno pregunta por Colombia, cuando hemos preguntado por la ciudad en específico, por ejemplo, ¿cuál cree que es el principal problema que hay en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla? Si sale la seguridad arriba. Pero de todas formas sí se les va reconociendo una gestión a los alcaldes. Ese optimismo, Juan Roberto, que sube del 23 al 29%, sin duda es importante porque jalona la economía, genera una serie de efectos que son muy importantes para el país, y ya lo vamos a mirar en detalle, pero también hay sorpresas sobre cuáles son los problemas que identifica la gente, cuáles son los principales líos que dicen los colombianos que existen hoy en el país. Y aquí yo creo, y vale la pena seguramente con los panelistas se analizará, porque aquí aparece cuando pregunta uno, y Martín me corrige, cuál es el principal problema en su concepto que tiene Colombia en este momento. Las barras pues muestran lo siguiente, Martín. Desempleo y economía, es decir, bolsillo, el 23% de las personas respondieron esto. 19,9% dice que es mala función del gobierno, el 19,1% menciona el orden público como principal problema y el 15% la corrupción, yéndonos pues como a los 4 principales. Y ahí Martín nos decía ayer cuando se hizo la encuesta que el valor que tiene esta respuesta es que es abierta. Aquí las personas responden de manera abierta. No es un test. Al encuestado no se le dan opciones de respuesta, sino que el encuestado, al preguntarle cuál cree que es el principal problema que tiene Colombia en este momento, responde abiertamente lo que quiera. Don Héctor Riveros, aparece una variable nueva, ¿no? Sí, es que eso, Héctor, era lo que nos llamaba la atención. La del mal gobierno, así digamos, porque esa no recuerdo yo que estuviera en las encuestas, pero pues Martín seguramente lo sabe mejor que yo, pero la respuesta tradicional es o seguridad o inseguridad, mejor, y desempleo. Pero el tema del mal gobierno o incluso del funcionamiento del sistema político, como dice en la respuesta, pues es muy llamativo que la gente esté atribuyendo parte de los problemas a esa situación. Así es, en noviembre, Héctor, solo el 6,6%, noviembre del 2022, solo el 6,6% mencionaba que ese era
un problema principal. Ya lo vamos a ver en gráfico. Bueno. Ya lo vamos a ver ahí el gráfico. Para eso, Ricardo, pero eso es en noviembre del 22. A los 100 días de gobierno. Y luego se dispara esa variable Álvaro Forero, esa mala función del gobierno como el segundo problema que hoy ven los colombianos. Sí, pero volviendo al bueno o mal camino, yo creo que esa es la principal noticia de esta encuesta, que la gente está viendo con optimismo las cosas. Un aumento de 6 puntos en esa buen camino es importante y está relacionado con una pregunta más adelante que me parece muy importante, porque la mayoría de preguntas miden la opinión de la gente frente a los problemas y frente a personajes. Aquí se mide, digamos, a sí mismo, su vida. Y la otra pregunta es si está satisfecho con su estándar de vida, con todas las cosas que puede comprar y hacer. Y ahí hay un aumento más grande aún que el optimismo, de 31 a 41%. O sea que la gente está sintiéndose mejor, sustancialmente. Yo lo hablábamos ayer con Martín, Álvaro, y es el tema económico. Pero mira el contraste con las dificultades que hay, el tema del desempleo, el tema de costo de vida. Pero las gente, tasas de interés. Entendemos, leyendo la encuesta con Martín, decíamos que la gran revelación es que la gente sí siente una mejora en su economía. Repito, contrasta con muchos indicadores que así no lo señalan. Ha venido una cosa Mejía, que le pega mucho al optimismo económico es la inflación, y la inflación ha venido cediendo. El Banco de la República no solo ha venido bajando tasas, esta semana bajó tasas, sino que hay una perspectiva de baja de tasas. Yo estoy de acuerdo en el resultado con Álvaro. Es buena noticia que baje el pesimismo, pero yo no lo llamaría optimismo, es una baja en el pesimismo, porque los niveles todavía son muy críticos de pesimismo de la gente. 7-12 minutos, me decía Aurelio Suárez. Sí, Ricardo, cuando uno coge desempeño, buen camino o mal camino, aprobación o desaprobación, llega a una conclusión. Petro en un año, de mayo de 2023 a julio de 2024, sigue manteniendo ese 30%. Sí, el núcleo ese duro. efecto teflón, esa base. Entonces, eso sube y baja, y entonces si sube 2 puntos uno dice no, que el optimismo bajó, entonces no, que el pesimismo no. Petro está en su plata, está en sus 30% desde que empezó y continúa ahí. Sí. Tiene un núcleo duro, un teflón del 30% que la corrupción no le pegó. La economía, pues muy resentida la gente, pero Aurelio, tampoco le baja. Fíjese. Y en general lo que estamos viendo es eso en 2 años. Sí. Un 30% petrista que se mantiene ahí como el núcleo. Mire la paradoja, Aurelio, Juan Roberto. Estamos viendo el gráfico de la evolución de cómo para los colombianos la mala función del gobierno y del sistema político se dispara del 6.6% en noviembre del 22 al 19.9% en julio de este año, lo cual no es menor, digamos, es uno de los elementos que tiene en cuenta la gente. Exacto, y quisiera compartir con ustedes, Ricardo, el siguiente gráfico que valida un poco esta pregunta, y es el de la pregunta sobre el cambio. Okay. Recuerda que ese es el eslogan de campaña que fue lo que llevó al presidente Petro a la presidencia. Y si usted lo mira, Martín, el resultado pues tiene que ver con el anterior. La pregunta exacta es si en los 2 años que lleva el presidente Gustavo Petro gobernando, ¿con cuál de las siguientes opciones está usted más de acuerdo? Ha percibido un cambio positivo el 28.4%, ha percibido un cambio negativo el 33.6%, y no ha percibido ningún cambio el 36% de los colombianos. Mara Consuelo, todo sigue igual. Claro, la gente considera que el cambio no llegó, que todo sigue igual. Que el cambio no llegó, que uno de los principales problemas del país es el mal gobierno, como lo mostramos en la gráfica pasada, y esto se confirma con que ninguno de los factores que se mide con respecto a empeorar o mejorar pasa del 50% en mejora. O sea, la gente no siente en su mayoría que ninguno de los aspectos, ni la calidad de cubrimiento de la educación, ni el apoyo del campo, ni la asistencia a la vejez, superan el 50% el mejorando. Ricardo. Y sumando el 67% de la gente o no siente cambio o siente que las cosas cambiaron para empeorar. Y ahí está el 30% otra vez de Gustavo Petro, en su piso de cristal vuelve y aparece. Estoy seguro que si uno correlaciona las personas que hacen parte de ese 28% Andrés, con los que aprueban, ahí están Andrés todos. Mejía.
estamos muy, muy lejos, Ricardo, de poder decir que la gente está optimista. Que el pesimismo disminuyó un poco, sí parece cierto. Eso, si usted me pregunta, lo atribuyo a que con el paso del tiempo, todo ese nerviosismo y toda esa incertidumbre que se estaba acumulando en los primeros meses de la administración del gobierno Petro, eso es una tendencia natural a que eso vaya disminuyendo un poco. Pero sigue siendo un país donde 2/3 partes de la gente siente que las cosas van mal y que están mal, lo cual además es la tendencia, si ustedes lo ven de ahí para atrás, de los últimos 7 años. Eso sí se ha mantenido sí. El mismo nivel de pesimismo, Juan Roberto. Sí. Usted hablaba de la corrupción como uno de los elementos que en teoría está teniendo en cuenta la gente, o debería tener en cuenta por todo lo que ha pasado, el escándalo en la unidad de gestión de riesgo y otros casos que, entre otras noticias, Caracol ha venido destapando recientemente. Sí, mire, Ricardo, y eso se lo responde este gráfico, muy similar al del cambio. Este tiene que ver con el tema puntual de la corrupción. Y aquí el dato, Martín, pues es bastante elocuente. Sí, sí, cree que en estos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro hay menos corrupción que en los años anteriores, más corrupción, o sigue igual que siempre. Hay menos corrupción, el 19.2%, hay más corrupción, el 33.2%, y sigue igual que siempre, el 45.7%. O sea, usted suma entre los que dicen que hay más corrupción y sigue igual, da el 80%. 80% de la gente o cree que la corrupción no cambió, sigue igual, o que ha empeorado en el gobierno del presidente Petro. Y súmele otro aspecto que no está en la graficación, pero lo encuentran en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, en la encuesta, y es que prácticamente todos los factores, digamos, de la vida diaria de los colombianos la califican muy mal. La califican como que está empeorando, y le doy algunos ejemplos. Señor. El manejo de los migrantes venezolanos, servicios públicos, sabe que le va muy mal la calidad y cubrimiento de la salud, Ricardo, que es recordemos ahora que estamos en medio de los temas de la reforma a la salud que presentó el presidente y que se cayó. No, y súmele todos los líos de la CPS. Bueno, el FOMAG y los líos de las CPS intervenidas. Economía, desempleo, narcotráfico, costo de vida, castigan mucho el tema del orden público. Hay una pregunta también muy importante sobre si creen que el país está perdiendo territorio a manos de grupos armados, y el grueso de personas consultadas dice que sí. Pero es que, Juan Roberto, el grupo que menos ha crecido, de los grupos criminales organizados que menos ha crecido 65% en los últimos 4 años de presencia en los municipios. Y ahí se refleja, exacto. Mire, sobre Venezuela, usted lo decía, Juan Roberto, el 58.6%, y esta es una cifra que inquieta, el 58.6%, Martín, tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse. Así es. Eso es muy inquietante, porque solo el 34.4% tiene una opinión favorable sobre ellos. Exacto, y un poco más de la mitad cree que en algún momento podemos estar como Venezuela. Y otro dato importante es que Nicolás Maduro, dentro de los colombianos, tiene una imagen favorable del 2.8%. No, pues ese punto es muy importante, Juan Roberto, a tener en cuenta, por lo que está decidiendo el continente y sobre la manera en la que está actuando el presidente Gustavo Petro. Le va mejor al ELN que a Maduro. Imagínense ustedes, y eso es mucho decir. De instituciones, Juan Roberto, para finalizar, tenemos varias instituciones que son muy positivas. Martín las tiene. Las fuerzas militares están arriba, está la registraduría, están las fuerzas militares, ya lo dije, está la Iglesia Católica. Así es, las fuerzas militares tienen un 75% de imagen favorable, la Iglesia 66%, la policía 62,7%, los empresarios 59% y los medios de comunicación 54%, por hablarle de los 6 principales instituciones hoy en Colombia en imagen favorable. Y un tema que contrasta es que sobre la calificación del gobierno, y es que si usted mira los ministros más importantes del actual gabinete, prácticamente el país no los conoce, Ricardo. Es decir, más allá de la favorabilidad o desfavorabilidad, por ejemplo, el ministro de Defensa tiene apenas un conocimiento del 37%, a la fiscal recién posesionada la conoce el 28%, al ministro de Hacienda, muy inventado por estos días, lo conoce apenas el 33% de la gente consultada. Entonces, ahí también hay un problema de desconocimiento. Y uno más final, pero eso ya estará desagregado en la encuesta, y es sobre imagen favorable o desfavorable de personajes de la vida pública. Estamos a 2 años de las elecciones. Claro, muchos de ellos que tienen que ver con política. A los que mejor les va, a los mejor calificados, es a los que dicen ser de centro. Por ejemplo, Claudia López. Sí, primero Juan Manuel Galán, Claudia López, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. De ahí para abajo
que entre el diablo. Ese punto Juan es Roberto, muy pero usted pasó por María alto Consuelo. de la imagen muy desfavorable de la vicepresidenta Francia Márquez. No, y creo que eso se mantiene, ¿no? Sí, pero definitivamente la gente no considera, no considera que la vicepresidenta Francia Márquez esté haciendo ninguna gestión importante para el país, y la conclusión de que el cambio es principalmente para mal, que la corrupción está igual o peor, y que el segundo problema más grave que tiene Colombia es el mal gobierno, pues son sintomáticos, claro que sí. Está sustentado en que a la vicepresidenta, Aurelio, entre otras cosas, como al presidente, salen rajados. Comentario corto sobre la vicepresidenta, Aurelio. Francia Márquez no pegó, definitivamente no pegó. Como dicen en algunas provincias o algunas regiones de Colombia. Esa vicepresidenta no pegó. Y también tiene muchos problemas el tema de la paz. Perdóname, Ricardo, hacer medio segundo sobre una nota. Fíjese usted que el país, por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, no está de acuerdo con las negociaciones de paz, incluso con las del ELN. Sí, eso es cierto. Los expresidentes, Martín, tienen mayor favorabilidad hoy que el presidente Gustavo Petro, al menos los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque. Sí, aunque en el caso del presidente, como está en ejercicio, se mide aprobación de la gestión. Sí. En los expresidentes, no imagen favorable. Sí, es distinta la Álvaro Uribe aumentó, está en 48%, Juan Manuel Santos en 47%, Iván Duque en 40,7%. Ricardo, solo para decir que la encuesta está completa en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio, y este domingo en la emisión de las 7 de la noche vamos a llevar un especial con la encuesta, con análisis, con expertos, con regiones, con jóvenes, sobre los primeros 2 años de gobierno. Vamos a verlo a las 7 de la noche el domingo. Antes de que se vaya Martín, los jóvenes, ¿cómo están hoy evaluando el gobierno del presidente Petro? Porque fue la masa crítica que votó por el presidente Petro. Hoy sigue siendo en el grupo de jóvenes donde mejor aprobación tiene. Digamos, entre los 18 y 24 años están en un 45%, mientras que, por ejemplo, en las personas que tienen 55 o más años están el 34%. Entonces sí siguen siendo los jóvenes los que más apoyo le dan, y a medida que va aumentando la edad, va teniendo números más negativos. Vemos la ficha técnica de la encuesta para terminar, con el fin de cumplir con la norma. Ahí está la ficha técnica, por supuesto, que muestra la forma en la que se ejecutó, cuando se hizo. Exactamente en 54 municipios, en 15 capitales, 1.200 encuestas entre el 26 y 29 de julio, con un margen de error del 2.8%. Don Juan Roberto, muchas gracias, como siempre un gusto. Don Richie, muchas gracias. Esta es su casa, ¿no? Siempre. Usted lo sabe. Lo tengo clarísimo. Sí, don Martín Orozco, gracias. Ricardo, muchas gracias a usted y a Juan Roberto. El domingo a las 7 de la noche, el gran especial de Noticias Caracol, no se lo pierdan, evaluando los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, incluyendo en detalle esta encuesta de Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol. Vuelvo con ustedes, Alejandra y Andrés en estudio. Se cumplen 2 años. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores, tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Esta madrugada fue asaltada la sede política de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. El partido 20 Venezuela confirmó que 6 hombres encapuchados amenazaron y amordazaron a los vigilantes y se llevaron computadores y documentos. Este hostigamiento en contra de María Corina Machado ocurre solamente unas horas después de que Machado diera a conocer una columna en el Wall Street Journal en la que asegura que está escondida, que tiene que cambiar de lugar constantemente y que teme por su vida y su libertad. Sin embargo,
Ella, María Corina Machado, citó a los venezolanos a una nueva movilización este sábado a las 3 de la tarde, prometiendo que ella estará en la avenida principal de las Mercedes, uno de los puntos emblemáticos del este de Caracas. Eso sí, más que radio. Seguimos analizando unos minutos más la encuesta de Invamer para Blue Radio y Noticias Caracol con detalles de lo que está siendo el gobierno del presidente Petro. Héctor, ya un poco más en detalle podemos analizar lo que significa. La gente no percibe un cambio, Héctor, y creo que eso sí es importante porque se prometió un cambio y la gente no lo ve, al menos la gente encuestada no lo ve. Sí, pues lo ve la tercera parte de los encuestados, que es los mismos que ven que le dan una buena calificación al gobierno. En general yo diría pues esa tercera parte de personas está claramente identificada y están con el gobierno del presidente Petro. Me parece por algunas otras respuestas que se está formando una especie de tercera parte que yo diría que está más en el medio, digamos, no en la resistencia al gobierno ni en el apoyo al presidente, que son esos que dicen, por ejemplo, no, pues esto sigue igual. Hay unos que dicen, la pregunta era, ¿hubo cambio para mejor? Y el 28% o algo así contestó que sí. ¿Hubo cambio para peor? El 30 y algo % dice que sí, que es para peor. Y todo sigue igual, como el 30 y tanto, es decir que me parece que Colombia se está dividiendo en 3 sectores, o en esos 3 sectores quizá estaba dividido desde antes, pero en la medida en que se acerca la posibilidad de una nueva elección presidencial, esas 3 tendencias políticas me parece que están bien reflejadas en casi todas las preguntas de la encuesta. Fíjese que además, Andrés, esto coincide, y Martín, que sigue acompañándonos de Invamer, coincide con lo que significa la favorabilidad, por ejemplo, de quienes están representando el centro político. Hoy son las personas que tienen mayor favorabilidad dentro de la opinión, sí, en medio de los que fueron medidos. Digamos que llama la atención que en los personajes que medimos, los 4 primeros son, o se catalogan, se podría decir, de centro, y diría uno que eso significa también que aquellos personajes que menos polarizan son los que mejor imagen tienen. 7:27 minutos, Andrés. La clave, creo yo, de esta encuesta, Ricardo, el mensaje clave que queda, el mensaje que me quedó a mí cuando la recibí, la leí completa hacia el final, es que todo sigue igual. Si hay un concepto que creo que queda clave en esta encuesta, es que la población colombiana básicamente cree que todo sigue igual. ¿Y eso qué significa? Que cuando el presidente Petro llegó en agosto de 2022, había una parte de la población colombiana que creía que venía una gran redención, un cambio. Algunos pensaron que era un cambio absolutamente histórico de una trayectoria de 200 años, y otros pensaron que estábamos a 20 segundos del abismo, del desastre, de estar aguantando hambre, de estar como en Venezuela. Pues no, básicamente este país tiene una inercia, tiene una trayectoria, todo viene, todo va, pero las cosas más o menos siguen igual. Si eso es bueno o es malo, no lo sé, pero creo que eso es el concepto que refleja esta medición. Pero fíjese que eso de que no se perciban cambios, Álvaro, puede ir ligado en parte, quiero decir, a la ejecución que ha sido muy baja por parte del gobierno en diferentes ministerios, y el presidente Petro lo ha dicho, ha regañado a los ministros porque dice, nos quedan 2 años y aquí el cambio no se ha visto. El presidente es consciente de eso, el presidente lo sabe. Sí, pero hay unos temas en que ha habido mejoras, pero yo creo que el balance político que muestra la encuesta es que en el momento más difícil de su gobierno, por todos estos escándalos de corrupción, Petro ha aguantado en términos de favorabilidad porque no se movió. Todo el mundo esperaba que tuviera un bajón muy grande con todos estos escándalos que han protagonizado las noticias durante los últimos meses, opacando todo lo bueno o que esté haciendo el gobierno, y sin embargo no fue así. Y eso puede coincidir con lo que decíamos más temprano, que la gente está siendo el optimismo, porque se pregunta pesimismo y optimismo sobre si el país va bien o mal. El pesimismo baja y el optimismo sube, porque no puede ser simplemente que baje el pesimismo y no suba el optimismo. Obviamente, en términos generales, pues los últimos 10 o 12 años en Colombia han sido más pesimismo que optimismo, pero la pregunta que a mí más me impresionó fue cuando le preguntan a la gente por su vida, no sobre personajes, ni problemas, ni instituciones, sino cómo le está yendo bien,
y sube 10 puntos, que es importante. Y en el tema de las razones de lo que va muy mal, uno es el mal gobierno, pero acuérdense que la pregunta dice mal gobierno y sistema político. Eso incluye a todo el sistema político, incluye también al Congreso y la oposición. Y cuando uno va a mirar números, mientras Petro se mantiene, ve que esta oposición tan fuerte no le está funcionando a los opositores. Los opositores del uribismo están alrededor del 10%, muy por debajo de Claudia López, por ejemplo, 3 veces más abajo, o de Humberto de la Calle, o de Sergio Fajardo. Entonces, esa oposición no está rindiendo en términos de encuestas y mientras que Petro se mantiene. A excepción de Álvaro Uribe, ¿no? Entre otras cosas, que tiene una favorabilidad que hoy es superior a la del presidente Petro. Pero Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Claudia López han sido muy críticos con el presidente y con el gobierno, y de hecho se han apartado, y desde que se han apartado ha aumentado su favorabilidad. Entonces yo no pensaría que ellos no tengan opiniones fuertes contra el gobierno, pero la favorabilidad de Claudia López y de Fajardo y de la Calle sí se ha mantenido en esos niveles. No es porque critiquen a Petro. Ha venido subiendo. Claro que ha venido subiendo. Ahí están desde hace muchos meses. 7:31 minutos. De todas formas, todo hay que mirarlo como en perspectiva, ¿no? Paola. Y la encuesta, si usted mira todavía los números de hoy del presidente contra los que tenía para esta época y en general a lo largo de todo su gobierno, Iván Duque, pues todavía es una encuesta muy buena para Gustavo Petro. Yo sí creo que hay que mirar los números, no sé, Martín, que es el que sabe de estos temas, pues comparados contra algo, porque de lo contrario tampoco nos dice muy bien, puede que uno se compare contra el mes pasado, contra hace 2 meses, pero es contra otros gobiernos. Estos números a los 2 años del presidente Duque estábamos en plena pandemia, en donde había un ambiente de pesimismo. Mire, en la mitad de gobierno Duque, aquí le tengo los datos, Paola, de la encuesta de Martín, el 56.9% tenía una opinión desfavorable de Iván Duque y un 36.9% tenía una opinión favorable de Iván Duque. Estaban mano a mano. Pero no era del 22, ¿no? Ojo. Sí. Ya expresidente. Ricardo, pero quiero contarle alguna cosa, y es que yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación categórica de que los de extrema derecha, los de centro, los de izquierda. A mí hay un factor que me llama mucho la atención, es el grupo que no tiene afinidad política, que es la gran mayoría de los colombianos. Cuando usted le pregunta a los colombianos, ¿usted de qué partido es o de qué tendencia es? Ha predominado, y eso lo sabe Martín, durante mucho tiempo, los independientes o los que no tienen afinidad política. Hoy es otra cosa. Y en ese sector que no tiene afinidad política, es claramente negativa la imagen, la gestión y el desarrollo y la percepción sobre el gobierno de Petro. Yo creo que ahí está la gran inquietud a futuro. Esto no lo va a decidir los afines a María Fernanda Cabal, ni a Miguel Uribe, y ni siquiera de Fajardo. Aquí va a definirlo a futuro el que logre captar a ese segmento grande de la población colombiana que, sin identificarse, que sin afinidad, pueda inclinarse o no hacia un lado o hacia una opción o hacia una iniciativa diferente. Quienes dicen ser de derecha es casi el 35% de los colombianos, sin afinidad el 28%, de centro el 20% y de izquierda el 17%. En ese 17% que es de izquierda, el presidente Gustavo Petro tiene un 69% de aprobación. En el centro el 34%, en la derecha el 22%, y en las personas que dicen no tener ninguna afinidad política el 28,6%. Ahí está, 7:34 minutos. Es la proporción de la que hablábamos de la división por 3 de la opinión pública, que se expresa, por supuesto, los que tienen una opinión de derecha pues tienen una opinión desfavorable del gobierno del presidente Petro, los que son de izquierda la tienen favorable, y los que son del centro, porque esos que dicen que no son de nada, son de centro. Lo que pasa es que centro pues no es una ideología política, digamos, claramente caracterizada, sino precisamente consiste en que las personas no se identifican ni del uno, ni de un lado, ni del otro. Y claro, esos siempre han sido los determinantes en las elecciones en Colombia. Lo fueron cuando eligieron al presidente Petro, y lo fueron cuando eligieron al presidente Duque. ¿De qué lado se va ese sector de opinión
es el que termina siendo determinante. Lo raro para ese sector de opinión es que en las últimas dos elecciones, en las que yo estoy poniendo de ejemplo, la que eligió a Duque y la que eligió a Petro, ese sector no consiguió que su propio candidato pues tuviera la favorabilidad superior a las de ellos. Les tocó votar por uno de derecha primero y por uno de izquierda después. Una pregunta, ese 30% que tiene el presidente, 34%, pues, ha estado ahí, está cerca del 30%. ¿Se puede dar a otro candidato? ¿Cómo endosar a otro candidato? Es una pregunta que hago. Es difícil endosar votos. Es una pregunta que hago. Comportamiento, padre. ¿Cómo? Mire, es que el comportamiento del electorado aquí es muy misterioso. Mire lo que decían ustedes ahora de la gente que no se identifica ni con izquierda ni derecha, y uno diría, claro, ahí hay una base sólida para un candidato de centro, y resulta que los candidatos de centro terminan colapsando de una manera terrible. Pero mire, sobre ese 34% que preguntaba el padre Ricardo, ahora ustedes hacían una pregunta de que si esto es bueno o malo para el presidente. ¿Yo cómo lo veo? Por supuesto que el hecho de que solo lo apruebe el 34% pues no es bueno, pero hay algo, y es que el presidente ya sabe que esa base es segura, casi que inamovible. Es la misma que muestra la Inbamer Poll, que es la otra que comentamos acá cada 2 meses, y eso resiste de todo. Resiste Nicolás Petro, Armando Benedetti, Olmedo, Juegos Panamericanos. Es increíble, esa base resiste de todo. Entonces, yo creo que el cálculo estratégico en la Casa de Nariño a esta hora, Ricardo, es, ok, tal vez en estos 4 años no vamos a hacer la revolución, en estos 4 años no vamos a cambiar al país, pero tenemos ahí una base fija con la que podemos contar para un proyecto político futuro y de largo plazo. La pregunta es si eso es endosable. Esa es la pregunta, claro. Con eso pueden llegar a segunda vuelta. Claro, pues por eso es que me pregunto si es endosable o no, Felipe. Claro, que no sé, los votos hasta donde yo entiendo no son endosables. Claro, pero si usted ve esa favorabilidad del 30 del presidente o del 34.9 que está hoy, que es como su base dura, cruzado con que el 20% de las personas creen que el principal problema de Colombia es el mal gobierno y el jefe del gobierno es Gustavo Petro, pues es que eso no es tan fácil que sea endosable, porque es que se le endosa ¿a quién? ¿A alguien que no esté en el gobierno o a alguien que no gobierne como él? Entonces ya sería distante políticamente. Entonces yo sí no creo que eso se pueda endosar. No, ese 20% no se endosa, pero el 30% o el 34% que tiene una imagen favorable del gobierno, probablemente sí. En algunas de las encuestas en las que se ha empezado a medir, digamos, la posibilidad de que haya candidatos ya con nombre propio y tal, está claro que a los candidatos de izquierda terminan recogiendo aproximadamente ese 30%, y eso no es poca cosa, ¿no? Eso pues con eso probablemente permitiría que un candidato pudiera llegar a segunda vuelta, porque en Colombia es cierto que la gente es muy volátil en términos electorales, pero últimamente es menos, porque hay unas personas que hoy son mucho más marcadamente de izquierda y otras que son mucho más marcadamente de derecha. Eso hace 20 años no existía y la gente votaba por uno de derecha o de izquierda indistintamente. En otros países del mundo, pues la gente vota es así, como en los Estados Unidos, por ejemplo. En los Estados Unidos vamos a tener elección presidencial y todos los analistas dicen, bueno, eso en Estados Unidos tiene 51 estados, ¿no? Dice, en 46 estados se sabe quién va a ganar, porque la gente allá vota republicano o demócrata, independientemente de si el candidato se llama Biden, Harris, Trump, lo que sea. No, preguntan es, ¿cuál es el candidato de mi partido? Y yo voto por él. En Colombia, en cambio, pues la gente es un poquito más volátil, pero yo diría que hoy el 40 o el 45% de los electores de Colombia votan por razones, llamémoslas ideológicas, o por un candidato de izquierda o por un candidato de derecha. Pero volviendo, Ricardo, pero no se le olvide, Ricardo, que en esa base, en esa bodega, en ese teflón, en ese 30%, y eso para referirme un poco a la pregunta del padre Linero, es que además hay un elemento de endoso, Felipe, también tenerlo en cuenta, es que Petro está en el gobierno, está en el poder. Claro, o sea que ese 30 está engrasado.
con puestos, con contratos y con presupuestos. Por supuesto. No se les olvide que la chequera en este momento está en otro bolsillo. No, por eso no se puede menospreciar ni se puede minimizar ese 30%. Claro, pero en el caso de la izquierda, a mí me parece que yo soy una persona de izquierda, yo me considero de izquierda, yo no soy de centro, ni mucho menos de derecha, y estoy en ese 20 y tanto por ciento, casi 30, que no estoy de acuerdo con Petro. Me parece que ha venido perdiendo perfil dentro de la izquierda, es decir, no es una unanimidad del 80, del 85%, incluso que en un momento dado tuvo Gustavo Bolívar cuando aspiró a la alcaldía de Bogotá, ha venido perdiendo terreno en el campo de la izquierda, pero bueno, hay chequera, hay puestos, hay presupuestos, hay bodeguita, y están aceitados. La maquinaria, que puede que no sea de izquierda, pero que se puede llamar petrismo. Él tiene una base como sea unida a través de lo que sea, que es el petrismo. Ricardo, ¿a quién le va a endosar? De los medidos acá, de los posibles que a quienes les endosaría el presidente Petro, que son Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Roy Barreras, todos tienen la imagen desfavorable superior a la favorable. Entonces, una cosa es que la corriente política siga al presidente en la alcaldía, en el actual gobierno, etcétera, en un 30%. Pero ¿a quién le va a endosar si todos los que lo rodean tienen una imagen desfavorable tan grande? Yo no creo que eso sea factible. Pero por ejemplo, hay María personas José que Pizarro, no están medidas ahí, que pueden recoger votos que tal vez están menos contaminadas de la política tradicional, porque, por ejemplo, Martín, la gente que vota por el presidente Petro es mayoritariamente, hay una parte que es de izquierda, que no ve bien, incluso desde el pacto histórico, algunas figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, no los consideran originarios del proyecto. Claro, pero están en el gobierno. Así es, y eso demuestra lo que dice María Consuelo, y es que tiene una opinión desfavorable más alta que la favorable. 7:41 minutos, Álvaro, ya pasó a la inseguridad, que me parece que es muy interesante lo que está ocurriendo y que vale la pena mencionarlo al final. Sobre el tema de la base de Petro, muy seguramente la campaña del 26 va a ser Petro o no Petro. O sea que el factor ideológico y de momentum político para el endoso va a estar ahí. Y obviamente si el candidato fuera Roy Barreras o Benedetti, las cosas serían distintas, pero no van a ser los candidatos. Petro puede poner un candidato muy representante del petrista que, digamos, arranque con esa base, pero puede hacer una movida también. Poner un candidato más de centro, como el canciller Murillo, que arrancaría con esa base petrista, más todo el voto negro en Colombia, más cierto voto de centro, porque la gran diferencia es que Petro sí asegura ese sector, ese 30 y pico %, mientras que los que se oponen a Petro se reparten el resto. No sabemos qué tanto. Ya pasó en la elección pasada. Se repartió entre continuismo, en el caso de Fico Gutiérrez, y apareció un candidato suelto de derecha como Rodolfo Hernández. 7:42 minutos. ¿Cómo le va al canciller Murillo en favorabilidad? Solo lo conoce el 16%. Y yo creo que los votos de centro los perdió. Con toda la visibilidad que ha tenido, tiene mucho para crecer. Tiene mucho para crecer. Claro. Tiene el 84% todavía posibilidad de crecer. Pero no está haciendo las cosas particularmente para crecer, con las decisiones que está tomando y las posiciones que asume. Pero ojo, porque la gestión que está haciendo eventualmente en Venezuela puede salirle bien. Ojo, porque no se puede menospreciar. Él tiene el 16,7% de conocimiento, de eso un 10% es favorable, un 5% desfavorable. O sea que su favorable es el doble que su favorable. No le va mal. Puede salirle bien, pero también puede salirle mal, Ricardo. Ahora, acuérdese que lo que pasa en Venezuela tiene indirecta incidencia en lo que pasa en Colombia. El reflejo, el espejo de Colombia es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, producto del resultado, es decir, cómo se van a mover las fuerzas y cómo va a votar la gente, viendo, por supuesto, lo que está ocurriendo allá. Donde también Maduro tiene ese mismo 25% Ah, claro, ese es el 30%. Por eso, así como aplica para Gustavo Petro, aplica para Nicolás Maduro. Hay un 30% que lo ha tenido, lo reconocen todos, y precisamente por eso también llama mucho la atención, una vez más, que la oposición diga que ganó Edmundo González en absolutamente todos los municipios. Pero volviendo a la encuesta, me quedo pensando, y no sé si Martín nos pueda como ayudar un poquito, si acá ya se refleja en esta encuesta los resultados de la reforma pensional, porque fue una reforma pensada en los viejos, a los que les van a dar subsidios importantes, a los que los van a ayudar con este bono de 226,000 pesos con el que no contaban. Digo, ya se ve entre los viejos una mayor favorabilidad. Yo solo vi un dato, Paola, y es que la mayor desfavorabilidad, ya Martín nos va a contar, la mayor desfavorabilidad del presidente Petro
no está entre los mayores, sino está en la franja de edad entre los 35 y los 44 años. Así es, en los 55 años o más tiene un 34% de aprobación. En mayo del 2023 tenía un 35% y en noviembre del 2022 tenía un 45%. Entonces, con relación a hace un año, está un puntico abajo. 7:45 minutos, les decía para finalizar algo que mencionaban Martín y Juan Roberto ahora que estábamos con Noticias Caracol, Felipe, y es la forma en la que ha mejorado la percepción de seguridad en las principales ciudades del país frente a la anterior encuesta. Mire, el 56% de la gente se considera o está entre muy segura y segura, y el 44%, Martín, está entre muy insegura e insegura. Voltea completamente la tendencia frente a lo que teníamos en la anterior encuesta de mayo del año pasado. En mayo del 2023, el 53% decía sentirse muy inseguro. Ahora, como usted bien dijo, está en 44%, mientras que el muy seguro y seguro subió 10 puntos de 46 a 56%. Ahí es interesante. Daniel, Martín, mire, y en todas las ciudades, en las medidas, Bogotá, en Centro Oriente, que es Bucaramanga, en Norte, que es Caribe, en la región cafetera y en la suroccidental, aumenta de una forma muy sensible el índice de seguridad. La gente se siente más segura. Ven liderazgos, y en varias de estas ciudades, especialmente en Medellín y Cali, las cifras a junio de este año muestran una reducción en el número de homicidios cercano entre el 15 y el 20% en las dos ciudades. Sorprende que en Barranquilla ya empezaron a ceder los homicidios, que aumentaron mucho los 4 primeros meses, pero ya mayo y junio están empezando a ceder. Entonces yo creo que la gente está viendo liderazgo en la materia de seguridad de los nuevos alcaldes, y eso mejora sin lugar a dudas la percepción de seguridad. Hay algo importante también, Ricardo, y es que en capitales, es decir, en los municipios capitales, las personas se sienten menos seguras que en las no capitales. En capitales es el 49% muy seguro, y en no capitales es el 63%. Entonces, como esta muestra, dijimos ahora, tiene un cubrimiento nacional, urbano, rural, etcétera, sí hay una percepción en seguridad mejor, pero sobre todo jalonada por las no capitales. Pero definitivamente sí es reconocida y jalonada por las alcaldías y los nuevos liderazgos que mencionaban, porque tanto el ministro... Que entraron el 1 de enero de este año, ¿no? Tanto el ministro de la Defensa como el del Interior, el uno reciente, el otro ha estado, o sea, el ministro de Defensa ha estado durante todo el gobierno, y a pesar de eso, solo lo conoce el 37% de la gente, y su desfavorable es superior al favorable. Porque la gente no ve un rol de liderazgo del ministro de Defensa como cabeza de las fuerzas militares, de la policía, para liderar la política. 7:47 minutos, la encuesta completa en blurradio.com. Se recogieron los datos entre el 26 y 29 de julio, participaron 53 encuestadores, se hicieron en total, ¿cuántas fueron, don Martín? 1.200 encuestas en total. 1.200 encuestas distribuidas en todo el país. Margen de error de más o menos 2,8%. Está completa, usted la puede ya ver en blurradio.com, y el domingo puede ver el especial en Noticias Caracol. Ya regresamos en Mañanas Blue, 7:48. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En medio de una tensión interna con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el viceministro Edwin Palma presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. La tensa relación entre Palma y la ministra de Trabajo no soportó más la presión, y las diferencias y el malestar entre ambos quedó al descubierto con la carta de renuncia de Palma. Aparte de la enviada al presidente Petro, el ya ex viceministro también le envió una corta, fría y distante carta de renuncia a la ministra Ramírez. Abro comillas: como le he señalado en la carta al señor presidente, la cual anexo, manifiesto mi decisión de renunciar al cargo de viceministro de Relaciones Laborales e Inspección a partir del 31 de agosto. Cierro comillas. La disputa interna dentro del Ministerio de Trabajo entre el viceministro Palma y la ministra Ramírez
apunta a dos motivos principales. El viceministro Palma había estado disfrutando de sus vacaciones a mediados de julio y en ese momento, cuando él no estaba, despidieron a una de sus principales asesoras, Ángela Caro, que llevaba más de 15 años en el ministerio. Fue declarada insubsistente, lo que motivó una serie de reclamos y desató el choque entre Palma y la ministra. Terminó en Doha el funeral de Haniyeh, el máximo líder de Hamas, que murió en un ataque israelí en Teherán, mientras que Israel está investigando a todas las personas que rindieron el homenaje a este asesinado líder del grupo extremista. Sigue la tensión en Oriente Medio. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, finalmente en Doha ha sido el último funeral, las últimas exequias de Ismail Haniyeh, que va a ser enterrado allí. En Doha hubo homenajes de todas las autoridades de Qatar, allí en esa mezquita donde se hizo ese último responso. Y lo que está ocurriendo en Israel en este momento es que allí se contiene la respiración, porque lo que se espera es pronto un ataque de o Irán o de alguno de los asociados a Irán. Por ahora son ya 10 las aerolíneas que han suspendido hasta nuevo aviso cualquier viaje a Israel. Entre ellos está Lufthansa, Swiss Air, Brussels Airlines, Austria Airlines, Eurowings y también aerolíneas como United o Baltic Airlines. En fin, son en total 14 las aerolíneas que han suspendido sus vuelos a Israel hasta nuevo aviso. Los ministros de Estado están recibiendo en este minuto teléfonos satelitales para no perder comunicación en caso de un ataque. Y efectivamente lo que está ocurriendo en Israel en este minuto es que se está investigando si, por ejemplo, en la mezquita Al-Aqsa, en la oración del viernes, se rindió un homenaje a Ismail Haniyeh. También hay molestia y se ha publicado mucho la fotografía de la embajada turca en Tel Aviv, que tuvo su bandera a media asta. Por lo tanto, son las situaciones que se están viviendo en este minuto, mientras, una cosa que no hemos mencionado en los últimos días, continúan los bombardeos en Gaza. Se ha publicado que nuevamente ha sido bombardeada una escuela que admitía refugiados y allí hay 15 personas muertas. Es la situación que se vive en este momento con una crisis que tiene al mundo con la mirada puesta allí y que, por ejemplo, está en parte afectando el precio de las acciones, porque lo que dicen los analistas es que están cayendo las acciones no solo por la preocupación de que Estados Unidos empiece a ralentizar su economía, sino que también por el temor a una guerra global allí en Medio Oriente. Por lo tanto, los inversionistas están retirando sus inversiones de las acciones más riesgosas, Ricardo. Muy bien, Silvia, 7:52 minutos. Hay novedades desde Venezuela, la situación crítica en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, la última novedad que tenemos es, lo más reciente, quiero decir, es que hay convocatoria del CNE. Recordemos que desde el pasado miércoles, Ricardo, estamos esperando ese segundo boletín con resultados electorales. Solamente tenemos el primero del domingo a la medianoche, ya era el lunes 29, y desde ese día no ocurrió nada. El miércoles pasado hubo una convocatoria, fue suspendida. Ayer jueves convocatoria, fue suspendida, y en este momento acaba de llegar por tercera vez la convocatoria de parte de Luis Amoroso, presidente del CNE, anunciando o convocando a los medios a las 10 de la mañana, es decir, dentro de 1 hora 10 minutos, allí en la sede del CNE, para pues una declaración que entendemos o debería ser, Ricardo, ese segundo boletín o boletín definitivo que con el resto del conteo de los votos para llegar al 100% y dar, según la versión del CNE, una victoria definitiva a Nicolás Maduro y saber exactamente cuántos votos sacó una opción y la otra. Eso espera hoy, te repito, a las 10 de la mañana, que son las 8:52. Y adicionalmente también pues se espera la declaración de la oposición. Esto porque, recordemos, temprano lo comentábamos, hubo un asalto alrededor de las 3 de la madrugada, 6 hombres armados entraron al comando de campaña de María Corina Machado a la sede en la Quinta Bejucal, Altamira norte de Caracas. Se robaron equipos, se robaron documentos y al mediodía ya acaban de convocar una rueda de prensa. No tenemos confirmación aún si esta declaración va a ser con la propia María Corina Machado o alguien de su partido. Recordemos que ella se encuentra resguardada, aunque escribió en la clandestinidad, en este artículo de Wall Street Journal que hemos comentado desde temprano, pues su equipo de prensa ha aclarado que se encuentra resguardada y de hecho convocó movilizaciones para mañana y probablemente mañana sí aparezca, pero hasta ahora no tenemos confirmación si hoy al mediodía ella va a esta rueda de prensa luego de este asalto, de este robo a su sede de partido. Lo más importante, te repito, a esta hora es que a las 10 de la mañana, en poco más de 1 hora, se espera declaración desde el CNE y entendemos, o debería ser así, sería el boletín definitivo de lo ocurrido en la elección del pasado 28 de julio, Ricardo. Santiago, ¿cuáles son las cifras exactas que hay de los detenidos luego de las manifestaciones del lunes?
y cómo el aparato del Estado venezolano está persiguiendo a quienes salieron a protestar en contra de los resultados electorales que dio a conocer el CNE. Sí, Ricardo, mire, la cifra la ha dado el propio gobierno. 1067 fue el último número que dio la Fiscalía y a las 2 o 3 horas después Nicolás Maduro ha hablado de 1200. 1200 detenidos. Entendemos que son todas las personas que parte de las personas que protestaron el lunes, solamente el lunes, entendemos que es en todo el país. Y acá en Caracas, por poner el ejemplo de Caracas, pues se encontrarían en lo que se conoce como la zona 7, que es una zona policial en Boleíta, que es al este de la ciudad. Lo más preocupante de estos casos, Ricardo, es el tema de los delitos y la opacidad que hay, porque los familiares no saben si fueron presentados, si no fueron presentados, si van a ser liberados, qué tipo de cargo le van a ejecutar. O sea, es decir, hay todo lo que ocurre normalmente cuando hay temas de judicial, cuando se mezcla lo político con lo judicial. Entonces hay mucha desinformación. Ocurre con los políticos, ocurre con las personas, pues vamos a decir habituales, como lo que está ocurriendo ahorita con este tema del cierre, con este tema de los detenidos. Pero ni siquiera las ONG tienen un número exacto, pero según el gobierno 1200 y en todo el país, y a la espera de ver qué sucede. El fiscal se ha dicho que los delitos no van a ser obstrucción de vía pública por una protesta, sino que podrán ser hasta terrorismo, y si eso realmente se concreta, pues estaremos hablando de condenas a más de 1000 personas, Santiago, entre 20 y 30 años, y por eso se crean... Estoy viendo protestas, personas en redes sociales diciendo, salimos a manifestarnos pacíficamente, sobre todo estudiantes universitarios, y están detenidos y ya les imputaron terrorismo, es decir, van a pagar 30 años de cárcel. Bueno, la ley antiterrorismo dice que hasta 30 años de cárcel puede ser la pena por eso. Ahora comenzaría un juicio y ya sabemos lo que ocurre con los juicios acá, que hay personas que tienen detenidas 2, 3, 4 años y nunca han tenido ni una audiencia de juicio. Y eso sucede acá en Venezuela. 7:56 minutos, Felipe. Me sorprende que el presidente Gustavo Petro, que ha sido tan garantista y defensor de la protesta social, no haya dicho una sola palabra, ni haya, no sé si intentó, pero no quedó plasmado en el comunicado conjunto de Colombia, Brasil y México, una sola palabra condenando la represión y los abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, es que el comunicado, a mí me pareció, por un lado me pareció tibio, y por el otro, acuérdese que el presidente hace un par de meses dijo aquí que jamás se utilizarían las armas para disparar al pueblo. Y frente a esto que está pasando en Venezuela, que es una masacre, realmente, calladitos todos, como si no estuviera pasando. No, pero además... Entiendo la diplomacia, pero una cosa es la diplomacia y otra cosa es el apaciguamiento. No, y una otra cosa es la diplomacia y tibieza. otra la complicidad. Sí, claro, pero además en la diplomacia nunca se ha dicho que para ser un buen diplomático hay que no decir las cosas. Ni una palabra sobre el régimen. No hay una mención al respeto por los derechos humanos y a las violaciones, a las desapariciones, a la violencia que está y a la represión que está aplicando el régimen de Ahora, Ricardo, yo tengo una duda. Nicolás Maduro. Es increíble ese vacío en ese comunicado. Así es. Por un lado, pero por otro lado hablan de que estamos pendientes del escrutinio. ¿Cuál escrutinio si no han contado es que un solo voto? Ya lo conocemos. Pero adicionalmente es que ahí nadie está pendiente ni de actas, ni de escrutinio, ni lo que diga el CNE, sino de reprimir a la oposición que ganó. Así es. Ahora, yo tengo una duda, señor. Y es que, escuchando anoche tarde al secretario de Estado, al señor Blinken, reconociendo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, porque fue lo que dijo, ¿qué van a hacer entonces con Maduro? Bueno, pues es que ese es el punto. ¿O vamos a Guaidó 2? No, lo que pasa es que ese es el gran problema y esa es la gran preocupación, que terminemos en el escenario de un presidente de papel como fue Juan Guaidó. Ahora, hay una diferencia, Daniel, y es que Edmundo González obtuvo millones de votos, gana en las urnas. 7 y pico millones. Lo de Juan Guaidó fue otra cosa, fue distinto. Algo simbólico, ¿no? Lo de Edmundo González tiene la voluntad popular. Sí, y Ricardo, sobre el comunicado, estoy de acuerdo con Felipe, tibio, pero le meto otra, cojo al dejar una persona tan vocal como ha sido Gustavo Petro, de garantizar la protesta, de no reprimir, de no detenciones arbitrarias, que se haya quedado en silencio frente a esto. Y si los otros presidentes, el de México y Brasil, se querían quedar callados frente a esto, bien habría podido el presidente Gustavo Petro, a través de la Cancillería, sacar un comunicado
llamando la atención sobre la represión del régimen de Nicolás Maduro. No tenía que tener a los otros dos presidentes, a López Obrador y al presidente Lula, en este comunicado para él manifestarse sobre ese tema. Yo creo que hay que entender el comunicado en el contexto de 3 países que intentan mediar, que intentan hacer una negociación. Es que si en el comunicado ellos lanzan ristre contra los otros, inmediatamente se cierra la puerta de la negociación. Por favor, entiendan el comunicado en el contexto de unos países que están se desdice de la característica y de la personalidad del presidente Petro. Fíjese uno de los últimos párrafos para leerle. En ese contexto hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos. ¿Y eso para quién va? Para los manifestantes, para la oposición que se está manifestando. Pero fíjese que me encontré... No, pero ojo, yo también creo que va... Yo también creo que va para Nicolás Maduro. Pero fíjese que hablando en el término de la oposición, que son los que están pidiendo libertad en Venezuela, el presidente Gustavo Petro le decía lo contrario a la gente en Bolivia, cuando el intento de golpe hace apenas unos meses. Pero es que hay una declaración distinto, ¿no? Ricardo, sí, pero se trata de un escenario de protesta en la calle, de protestas en la calle, donde el presidente Petro decía, salgan. 8 en punto. Aquí el presidente Petro se está jugando una carta muy dura. Álvaro, si esto le sale bien, le va a salir de maravilla y, mejor dicho, esto es histórico y tendrá unas como dijo Daniel Quintero, para obviamente el comunicado, pero si le sale mal, va a terminar matriculado como cómplice de la dictadura. Es que ese es el riesgo de jugar en ese filo de la navaja, Álvaro. Hay riesgos. Obviamente el comunicado no es una expresión del pensamiento de cada presidente, sino el intento de un grupo para tratar de mediar. Acuérdese, hay un antecedente que fue el grupo de Contador hace 40 años, en que Venezuela, Colombia, México y Panamá trataron de ser un intermediario en los conflictos para tratar de llevar la paz a Centroamérica. No lograron un éxito inmediato, pero sí sembraron las bases de lo que fue el Tratado de Esquipulas y todo el proceso de negociación que trajo la paz a esa zona. Aquí lo que se busca es tratar de generar una influencia